metabolismo, algunos otros por la endocrinología, algunos otros por la cirugía, ya sea estética, ya sea bariátrica. En todo caso, esto hay una fuente de trabajo impresionante que se deriva de la misma comodidad de la gente. Y yo digo que eso es después de una ley de la termodinámica, y es el estado natural de la materia, es a buscarse un nivel de reposo. Entonces, en esta buena idea, vamos a mirar un poco el mismo proceso. Entonces, aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta. Primero, la primera frase que aparece ahí en la parte superior, y es que cuando nosotros comemos cualquier nutriente, cualquier alimento, y ese alimento pues va a contener una cantidad determinada de líquidos, siempre van a venir de formas inadecuadas para poder usar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos un excelente y muy buen proceso de digestión. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se van a encontrar de entrada en algunos problemas de intolerancia a las comidas, de intolerancia a las grasas, si el proceso digestivo no es el adecuado. Entonces, partimos de una premisa. ¿Y cuál era la definición que hablamos ayer de lípidos? Son sustancias que son parcial o completamente insolubles en agua. Y resulta que nos vamos a mover desde el mismo momento en que nosotros comenzamos a comer en un medio acuoso. Vamos a llegar a la boca y se van a enfrentar contra un sistema masticatorio más o menos eficiente, como hablamos cuando hablamos de carbohidratos. Vamos a tener un volumen adecuado de saliva, eso es agua. Vamos a llegar al intestino delgado. Y tenemos que entrar a la célula donde citoplasma es agua. Entonces, de entrada siempre va a haber esa barrera para poderse utilizar. Siempre va a haber un problema de solubilidad. Y lo mismo pasa cuando comenzamos a comer. Entonces, a partir de ahí, tenemos que iniciar el proceso desintegrando los alimentos. Ya hablábamos del problema de la masticación, el problema de los tiempos de masticación, de los tiempos de evolución. Y esto aplica para todos los alimentos, absolutamente para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Solubilizarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Esa masa de comida lipídica tenemos que ponerla en un medio acuoso porque la vamos a mover todo el tiempo dentro de ese sistema de solubilización. Tenemos como ahí deseo emulsificarlos, las grasas se emulsifican, y eso va a permitir que existan un equipo, un grupo de enzimas que se van a encargar de los procesos de corte, y una vez tengamos nosotros esas partículas con ciertas condiciones, pues vamos a poderlas absorber en nuestros intestinos. Aquí el trabajo le queda al intestino delgado. Trabajo de digestión, de absorción es el intestino delgado. ¿Sí? Entonces nos tenemos que llegar, y para poderlo hacer necesitamos dos cómplices. El hígado con la vesícula biliar y la bilis. Ustedes no han visto fisiología gástrica, ¿cierto? Entonces van a dar cuenta que una serie de elementos hormonales que producen la recontracción de la vesícula biliar, aumenta la secreción, y van a tener ustedes un sistema micelar, que veíamos ayer, ya ustedes saben que es una micelar, que está prácticamente convertido en un jabón que nos va a permitir disolver la grasa de manera fisiológica, y que uno de los principales componentes son los ácidos biliares, las sales biliares y los fosfolípidos. Entonces los ácidos disuelven, la sal disuelve, y los fosfolípidos son antifáticos, y yo les hablaba ayer de la lestina, que es el principal fosfolípido componente de la bilis, que es la fosfatidilcolina. En ese orden de ideas, lo que vamos a tener un proceso
biliar o hepato biliar, y después, cuando ya las partículas de grasa están disueltas, viene el ataque de las enzimas, que es parte de la secreción exocrina del páncreas. Hace unos días, cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de la porción endocrina del páncreas. Ya hablamos de la insulina, ya hablamos del glucagón y de la célula beta del páncreas. ¿Sí? Ahorita nosotros aquí nos vamos a meter con la porción exocrina del páncreas. ¿Qué quiere decir eso? Las enzimas que el páncreas bota a través de unos conductos de la anatomía digestiva, ¿cierto? Tampoco han visto la anatomía de la digestiva. Bueno, van a encontrar ustedes con el páncreas que tiene una porción exocrina, una porción endocrina. La endocrina ya la miramos. La exocrina son unas enzimas que se van a encargar de desarmar los lípidos que vienen en la dieta. De esa porción tiene un conducto de drenaje, que es el conducto de Wilson, y drena la segunda porción del duodeno con la vesícula biliar, a veces drenan juntos, a veces drenan por separado, a través de la ampolla de Barber, que es un huequito que hay en la segunda porción del duodeno, y en ese momento entonces nosotros vamos a tener que este componente biliar pancreático se va a mezclar con lo que ya viene solubilizado y vamos a hacer una digestión. Y esa digestión final va a permitir que nosotros vayamos a absorber los nutrientes del componente lipídico de la dieta. ¿Sí? Esto tiene su excepción y vamos a mirar cuáles. Bueno, ¿qué es lo que implica esa digestión? Pues que nosotros vamos a dispersar la masa de la comida en partículas finamente divididas. Se van a hidrolizar los ésteres de los ácidos grasos, por ejemplo, los ácidos grasos se esterifican, ya lo mirábamos, y se forma una interfase de una emulsión con el agua. Hablando de la palabra emulsificar, que vamos a tener una emulsión con el agua, porque la litis se convierte en un disolvente. Y esa emulsión pues, va a hacer que los productos se dispersen y que al dispersarse se puedan absorber de manera fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que debemos hacer. Disolver la grasa en un medio líquido. Vamos a estar en un medio acuoso. Ponerla en un vehículo que sea antipático y acercarnos a la membrana celular y entregárselas a la membrana celular. Acuérdense ustedes del principio de los semejantes y sobre los semejantes. Que cuando ya llegó a la membrana celular, esas micelas le entregan los líquidos de la dieta a la membrana celular y se disuelven de la membrana celular. Están en su medio óptimo, están en su medio adecuado, es un medio lipídico, es fosfolipídico, es antipático, todo lo que llega queda ahí. Cuando atraviesan la membrana y miran para adentro, te vas a encontrar un citoplasma. ¿De qué está hecho? Principalmente. Entonces, vamos a mirar ahora qué va a pasar después de que nosotros hacemos ese proceso, pasamos la barrera de absorción del heterocito y nos metemos a la citoplasma del heterocito, porque hasta ahí todavía eso no es nuestro. Y a partir de ahí, entonces vienen los sistemas de transporte de los receptores. Entramos al enterocito y en el enterocito nosotros vamos a tener que va a haber dos mecanismos para poder sacar del aparato digestivo y mandarlo al resto de los cuerpos. Entonces, vamos a tener el sistema aporte hepático, que ya lo conocimos cuando teníamos carbohidratos, que es la comunicación entre el hígado y el intestino para una estación de primer paso, y este sistema aporte hepático va a servir para algunos lípidos, no para todos. Como tenemos el problema del tamaño, tenemos el problema del volumen, tenemos el problema de la solubilidad, vamos a utilizar una ruta alterna, que es el sistema linfático. ¿Ustedes vieron ya la anatomía o fisiología vascular? Sí. ¿Ya vieron el sistema linfático? Bueno, resulta, no han hablado de los vasos linfáticos, los capilares linfáticos, separados los capilares sanguíneos, los arteriales, los venosos. ¿Cuál es la gran diferencia entre un capilar venoso y un capilar linfático? Capilar. ¿Cuál es la diferencia más grande de todos? No, capilar. ¿Cuál es la diferencia en la estructura del capilar?
Sí termina en la forma de dedos, pero ¿qué pasa aquí adentro? No pensamos en las uñas, pensamos en lo que pasa en la falange. ¿Cómo le fue con Brasil? Esos dedos. ¿Cómo son los capilares linfáticos? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué lo vieron? ¿Cómo son? Pero, Ustedes ven aquí, vamos a entender. ¿tomaste apuntes? ¿De verdad que? Sí, eso le iba mal. ¿Cómo son los capilares linfáticos? ¿Qué características tiene un cuerpo? ¿Qué características tiene un capilar general? ¿De qué está hecho? ¿Cómo está construido ese capilar venoso? ¿Qué tiene? Un endotelio. ¿Cómo es ese endotelio? ¿Cómo? No, te estoy pegado para un capilar de 3 milímetros. Un endotelio grueso. A no ser que sea un vaso grande y esté inflamado. ¿Cierto? ¿Cómo se arma un capilar venoso? ¿Cómo están las células endoteliales de un capilar venoso? Están superpuestos. Y hacen el tubito. Y hay una lámina basal, y hay una membrana, y hay un forno. ¿Cierto? ¿Cuál es la gran diferencia con un capilar linfático? Las células no se tocan. Ya Juan Diego María, ¿cómo le Hay una membrana basal. Membranas celulares de los capilares linfáticos que el endotelio no se tocan. Forman espacios. Ay, espera, los capilares venosos están superpuestos. Pero con morfo no. ¿Sí? Y esto hace que solo pasen partículas pequeñas. Cuando ustedes tienen este espacio, ustedes permiten que por ahí se cuelen partículas grandes. Entonces, por eso tenemos un sistema, porque vamos a tener unas partículas muy grandes, unas partículas hidrofóbicas, que van a estar ancladas y van a estar montadas en un transportador que no van a ser capaces de pasar por un capilar venoso. ¿Qué necesitamos? Alguien que les permita un espacio para colarse. Y eso se lo permite el sistema linfático. Entonces el sistema linfático, si bien es cierto, es de terminal cerrada, va creciendo. ¿En dónde termina el sistema linfático? ¿En dónde termina? ¿En dónde termina? ¿En dónde termina? ¿En dónde termina el sistema linfático? ¿En dónde termina? ¿En dónde termina el sistema linfático? ¿Dónde? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el sitio, la cisterna donde termina el sistema linfático? ¿Ah? Tú vas para el otro lado. Para el otro lado, por el lado derecho. ¿Dónde termina? No termina por el lado izquierdo, termina por el lado derecho. ¿Dónde termina? ¿Dónde? ¿Dónde termina? Bueno, ¿dónde queda el gran conducto torácico? Allá termina todo. Lo que va de abajo para el diafragma y lo que va para arriba para el diafragma, todo se junta y llega al gran conducto torácico. ¿Dónde llega el gran conducto torácico? ¿A dónde cae? ¿A dónde drena? ¿Dónde se mezcla la linfa con la sangre? En donde todo eso se revuelve, que se vuelve una sola mezcolanza con la sangre de todo el organismo. ¿Dónde? Tiene que era tibios. Si ustedes vieron morfo. ¿Cuál es el sistema venoso con el sistema linfático anatómicamente hablando? ¿En dónde drena el gran conducto torácico? A ver, un poquito de anatomía. Ese es el gran conducto torácico de la cisterna aérea. Pero bueno, ¿a dónde? Bueno, te cambio la pregunta. ¿Dónde se mezcla la linfa con la sangre para comenzar a hacer el recorrido por todo el resto del organismo? ¿En dónde? ¿Dónde? ¡Claro! ¿Para qué le come? ¿Para qué le come? Si usted tenía la razón y el otro se burla y usted le come. ¿Sí? ¿En qué parte del corazón? Claro, en la aurícula derecha, ahí llega todo. El gran conducto torácico drena en la aurícula derecha.
se encuentra con la vena cava que sube, con la vena cava que baja y está drenando la subclavia y ahí la está roto el gran conducto torácico. ¿Sí? Y ahí se mezcla la sangre con la linfa. ¿Y a dónde pasa? Al ventrículo derecho. ¿Y de dónde pasa? A los pulmones. ¿Y a dónde pasa? A la aurícula izquierda. ¿Y a dónde pasa? Al ventrículo izquierdo. ¿Y a dónde pasa? Y después de la aorta, ¿a dónde pasa? ¿Sí ven la diferencia con los carbohidratos? Los carbohidratos, ¿por dónde entran? Por el hígado. ¿Quién manda la glucosa a la sangre? El hígado. ¿Quién manda los lípidos a la sangre? ¿Sí ven la diferencia que que existe entre la grasa y los carbohidratos? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a tener un sistema fosfático que es para lo pequeñito, para el glicerol, para los ácidos grasos de cadena corta, para los ácidos grasos de cadena media, que son solubles en agua, pero vamos a tener el sistema linfático para los ácidos grasos de cadena larga, de cadena muy larga, para las lipoproteínas que se arman para poder transportar los lípidos. ¿Sí pillan la diferencia? Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Pero miren dónde empieza la digestión. ¿En dónde empezaba la digestión de los carbohidratos? ¿En dónde empezaba la digestión de los carbohidratos? Todo proceso digestivo comienza con la masticación y la salivación. No voy a volver a contar la historia de las dietas dentales, todo lo que ustedes conocen. Pero miren ustedes, ¿les han visto la lengua? ¿Nunca han mirado la lengua? ¿Ah? Muchacho tan tímido. Sí. ¿Ustedes han visto esto? Uno tiene una uva igual de unas papilas grandes que van con una uva invertida, un vértice anterior. ¿Sí? Pues en la base de esas papilas hay unas glándulas serosas que producen una enzima que se llama la lipasa. ¿Qué quiere decir lipasa? ¿Qué se les ocurre cuando les hablan de una lipasa? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando les hablan de una lipasa? ¿Cómo ha llamado la enzima que rompe los carbohidratos? Una amilasa. Sí, porque una de las moléculas lineales de los carbohidratos, los amilones, son las amilosas, por eso la enzima es la amilasa. Aquí nosotros vamos a tener una enzima que es una lipasa. Y esta lipasa se llama lipasa lingual. Ustedes la van a encontrar de pronto referida como lipasa gástrica o la van a encontrar referenciada como una esterasa pregástrica. Y eso tiene dos razones de ser. Primero, porque se produce en la lengua. Segundo, porque miren ustedes el pH óptimo. ¿Cuál es el pH de la saliva? Lo hablamos hace una semana, un poquito más. ¿Cuál es el pH de la saliva? ¿Cuál es el pH de la saliva? ¿Ah? Está cerca de la neutralidad. Y si ustedes miran, este pH donde creen ustedes que se alcance. ¿En dónde tenemos nosotros un pH entre 4 y 4,5? ¿En dónde? ¿En dónde? Pero eso lo llaman lipasa gástrica. Porque a pesar de que se produce en la lengua, su pH de trabajo ideal lo alcanza en el estómago cuando. ¿Cuál es yo les preguntaba a ustedes también, ¿cuál es el pH en el estómago en ayunas? Entre 1 y 2, ¿cierto? En ayunas. Y miren ustedes que son los pH extremos de la enzima y ustedes saben cómo el pH afecta la actividad de las enzimas. Una campana de Gauss. Y el pH óptimo está entre 4,5 y esto se alcanza cuando ustedes comen y cae el alimento al estómago que está desocupado, hay un mecanismo de amortiguación, hay un mecanismo de neutralización y
y el pH del estómago sube más o menos a ese valor. Y en este momento la enzima está en su salsa. Pero miren ustedes por qué les insistí en que hace la lipasa. La lipasa. La lipasa digiere solamente las lipasas, solo trabajan sobre los triacilgliceroles. Para que nos vayamos poniendo de acuerdo. No les voy a aceptar que me digan que las lipasas degradan los lípidos. Solamente degradan las grasas. Las lipasas son triacilgliceroles. Lipasas, para uno la resume, para no demorarse mucho. Y cuando hablemos de lipasas, cualquier sufijo de lipasa, ustedes saben que el sustrato va a ser un triacilglicerol. O va a ser un triglicérido para que les quede más fácil si alguno todavía no asocian el triglicérido con el triacilglicerol. Entonces, acuérdense ustedes que los triacilgliceroles tienen un glicerol con 3 ácidos grasos. Y esta enzima ataca el carbono 3. O sea, es una esterasa, una tijera que rompe el éster entre el OH del glicerol y el ácido graso, empezando por el carbono 3. ¿Cuál será el producto entonces de la actividad de enzima? ¿O cuáles son los productos de la actividad de enzima? Un diacilglicerol más un ácido graso no esterificado, que algunos libros llaman ácidos grasos libres, pero por sus características químicas por lo general nunca están libres. Entonces ustedes van a ver que yo voy a utilizar este prefijo o esta sigla de ácido graso no esterificado. Eso quiere decir que el ácido graso tiene su grupo carboxilo sin ocuparse. Y ustedes lo van a ver en los libros como ácidos grasos libres, que es el equivalente que la gente usa para decir que no están pegados a nada. Entonces, en este momento el producto final va a ser esto: un diacilglicerol y un ácido graso no esterificado. Cuando a uno de 3 yo le quito 1, y entonces miren ustedes que esta enzima puede llegar a degradar hasta el 30% de los diacilgliceroles en el diente. Su comida predilecta o su sustrato preferido son los triacilgliceroles que vengan con ácidos grasos de cadena corta media. ¿Qué alimento nos encontramos? ¿En qué alimento encontramos nosotros grasa con ácidos grasos de cadena media o de cadena corta? ¿Qué son los aceites? ¿Qué son los aceites? ¿Cuál es la característica de los ácidos grasos de los aceites? Primero, son de cadena larga. Y segunda característica de un aceite, por ahí no es. ¿Cuál creen ustedes que sea el sustrato preferido de este enzima? Los lácteos. ¿Qué decíamos? Que tienen ácido graso, el ácido butírico, el ácido proteánico. Esos son los ácidos grasos que nosotros encontramos en los lácteos, los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, dependiendo de la leche. ¿Algunos de ustedes les trataron alguna vez? ¿Algunos de ustedes lo hospitalizaron por una diarrea en la clínica San Luis? ¿Alguno de ustedes fue víctima de la clínica San Luis? No. Yo trabajé allá hace un año. Eso era veterinaria pura, de emergencias. ¿Sí? Allá implementaron hace muchísimos años que todos los niños que comenzaban con problemas gastrointestinales terminaban en leche de cabra. Y se volvió la leche de cabra un suplemento nutricional de la clínica San Luis, porque uno de los mayores accionistas tenía una fresco por ahí en la mesa. Entonces empezó a vender los tenderos de leche de cabra. Y el secreto era este: que la leche de cabra es mucho más digerible que la leche de vaca, porque tiene más componentes de ácido graso de cadena corta y media, y por lo tanto es más digerible, más digestiva. Yo voy a preguntar si algunos de ustedes habían estado hospitalizados por diarrea en la clínica San Luis. Bueno, entonces, volviendo al cuento, si ustedes se dan cuenta, los lácteos se comienzan a digerir. Si bien es cierto, la enzima está en la lengua, la digestión es en el estómago, no se lo olviden.
que es que la lipasa lingual quiere, no. En la boca comienzan los carbohidratos. Las proteínas comienzan en el estómago y los líquidos, o sea, las grasas, se comienzan a digerir en el estómago. ¿Cuánto tiempo demora uno en pasar de la orofaringe hasta la cardia del estómago? Que no alcanza a ver un tiempo de interacción y además las condiciones del pH del estómago son casi recientes. Pero en este momento, más los lácteos, creo que ustedes son alcalinos, más los lácteos neutralizantes y los ácidos, por eso ustedes toman leche para calmar la gastritis, ¿cierto? Que hay un efecto ahí de amortiguación. Ustedes por lo general no olviden que la digestión comienza aquí. Yo les hacía una pregunta el otro día, cuando hablamos del metabolismo del alcohol y hablamos de personas en borracha rápido, y es que las grasas tienen la capacidad de retardar el vaciamiento del estómago. Así como los carbohidratos aceleran el vaciamiento gástrico, las grasas retardan el vaciamiento gástrico. Existen una serie de fenómenos de peristaltismo, de movimientos longitudinales, transversales del estómago, que son más lentos, más precisos, más contundentes cuando nosotros comemos grasa. Como el estómago se demora más o menos 4 horas en promedio, cuando uno come grasa, a veces más. Por eso, cuando ustedes comen grasa, la sensación de llenura dura más. Por eso, cuando uno come grasa, la absorción del alcohol es más lenta. Cuando uno come grasa, el estómago se desocupa más despacio y la sensación de plenitud. Y parte del secreto de las dietas cetogénicas es que la persona no le dé hambre, porque esas están desocupando el estómago muy despacito. Y entonces hay una comunicación entre el estómago y el cerebro con una distensión y hay liberación de unas sustancias que dan sensación a unos centros del hipotálamo, de la saciedad, el centro del hambre, ustedes ya deben conocer eso. Y entonces por eso se regula y la grasa retarda todos esos procesos. La grasa se demora en digerirse, la grasa retarda el vaciamiento gástrico, la grasa retarda porque el proceso es más lento que para los carbohidratos. Y son nuestra principal reserva de energía, como ya lo mencionábamos ayer. Bueno, entonces, sigamos aquí. Estamos en el estómago. En el estómago comienza el melequeteo. Hay sacudones. La lipasa gástrica alcanzó a digerir hasta el 30% de la grasa y empezó la manga de repostería a pasar lo que está ya licuado por el píloro y llegan a la primera porción. En el momento hay una serie de mecanismos fisiológicos de respuesta, se liberan unas sustancias por la distensión gástrica, hay una liberación de colecistocinas, que son unas moléculas que estimulan la pared de la vesícula biliar, tienen un efecto contráctil, son colagogas, van ordeñando la vesícula, aparecen una pancreosimina, que son unas hormonas que estimulan la secreción exocrina del páncreas, y aparece entonces el revuelto en la segunda porción del duodeno. Entonces se encuentra la bilis en la secreción pancreática, se encuentra en la porción proximal del duodeno y se comienza a formar ahí la emulsión. Y ustedes miran aquí, esto es una partícula donde hay sales biliares, hay ácidos biliares y hay, esto que ustedes ven con 3 patitas, son los triglicéridos de la dieta. Cuando llegamos al duodeno, si se liberó por ahí glicerol, se van por la vía portal. ¿Qué ácido graso de cadena corta? Se cuelan por la vía portal. ¿Qué ácido graso de cadena media? Que ya se liberaron de la digestión de los lácteos, se van por la vía portal al hígado. El resto que no se digiere, diacilgliceroles, y los diacilgliceroles que quedaron, y en las otras, el colesterol esterificado y los fosfolípidos, van a quedar emulsificados en esto que lo llamamos micelas, que el principal componente son las sales biliares. Y estas estructuras tienen un gancho para una parte del complejo de la enzima que se llama la colipasa, que es de origen pancreático, que se pega a la micela. Y esta colipasa que se pega a la micela es el brazo para coger a la lipasa, que es la que va a hacer la tarea de desarmar los gliceroles. Y esta
esta lipasa se agarra de la colipasa, se sostiene de ahí, mete su tijera y empieza a romper los triglicéridos que están en el interior de la micela, y esto está pasando en la membrana del esterocito. Tienen que imaginarse la película. Tienen que comenzar a usar la imaginación para eso. Acuérdense ustedes de la membrana externa del esterocito, una membrana que es fenestrada, que tiene una gran cantidad de irritaciones. Todo eso es una superficie de absorción, ¿cierto? Y ahí están llegando las micelas con su carga a través del medio acuoso y van a llegar a la porción lipídica. Son anfipáticas, se funden con la membrana y empieza el trabajo de las enzimas en la membrana del eritrocito. En esa interfase entre el agua y los líquidos de la membrana sucede esto. Entonces, lo que va a pasar aquí es que los triglicéridos, el colesterol libre, el colesterol esterificado, los fosfolípidos, las vitaminas y los ácidos grasos no esterificados de cadena larga van a llegar a encontrarse con las enzimas del páncreas. Entonces les decía, a veces la colipasa pegándose a la micela que engancha la lipasa, y este es un asterisco, quiere decir que los triglicéridos son atacados por la lipasa y se convierten en un monoacilglicerol y dos ácidos grasos. Miren que la lipasa lingual hacía un ácido graso y un diacilglicerol. Y miren ustedes cuál de los ácidos grasos no se toca, el de la posición 2. Y eso obedece a un problema de interferencia espacial. Cuando la lipasa coge ese complejo donde están los triglicéridos y está la micela, y mete la mano, la tijera le alcanza para coger el 1 o para coger el 3, pero no toca el 2, no alcanza. Espacialmente no alcanza a meter las manos para romper el éster de la posición 2. Entonces el producto va a ser un monoacilglicerol con el ácido graso en la posición 2 y el ácido graso de la posición 1 y de la posición 3 quedan no esterificados libres, como lo llaman algunos libros. ¿Qué otros sustratos tenemos? Tenemos el colesterol esterificado, que veíamos ayer que hay un colesterol libre y un colesterol esterificado. Hay un colesterol esterificado que viene en la dieta, producto de origen únicamente animal, y aparece entonces la colesterol esterasa, que lo que hace es romper el colesterol y me da el ácido graso libre. Tenemos colesterol libre, ácido graso libre. Y al final los fosfolípidos, que vienen formando parte de la fosfatidilcolina y de otros fosfolípidos de la micela, que son atacados por una fosfolipasa que miren que solo le da muela al ácido graso que está en la posición 2. Y esta fosfolipasa me produce un ácido graso más un lisofosfolípido, que era esa bolita con una sola patica que había ayer. Parece un bombo puro, ¿cierto? Entonces, ese es el producto de la fosfolipasa, es un lisofosfolípido más ácidos grasos. Para que ustedes entiendan la importancia de la fosfolipasa en la digestión, les pongo el ejemplo de que hacen algunos venenos de serpientes. Los venenos de las serpientes, ustedes quieran, X, Raboviatil, cascabel, cobra, son protolíticos, pero también son lipolíticos. Entonces no solo destruyen las membranas y no solo destruyen las proteínas, sino que son ricos en fosfolipasa 2. Y cuando hacen la mordedura, destruyen las membranas celulares porque rompen la estructura del fosfolípido y generan lisofosfolípidos. Estamos hablando de no de la digestión, sino sí la digestión, pero la digestión en un sitio de una extremidad donde mordió la animal. Recuerda que las coleras muerden no pican porque tienen dientes, no tienen pico. Entonces, en ese momento, el efecto de la digestión de esas fosfolipasas destruye el tejido. Ustedes se van a encontrar en servicio de urgencia con algunas personas mordidas de serpiente, donde se les cae a pedazos
pedazos todo lo que es la piel, el tejido subcutáneo, y muchas veces el tejido muscular, y encuentra uno solamente cuando demora mucho tiempo, y más cuando no se hace el manejo pues, inicial, pero encuentran ustedes la extremidad digerida prácticamente, solo en las cuerdas, en los tendones, todo eso. Aquí lo hemos visto en el universitario varias veces, por aquí, sobre todo en Santander, en la zona del Tallón, en el Río Negro, hay una gran cantidad de venenos de serpientes venenosas de esa naturaleza. Entonces, este es el efecto, el efecto de las fosfolipasas que destruyen las membranas celulares, y aquí los necesitamos para destruir los fosfolípidos que vienen formando parte de esas micelas que llegaron al enterocito y necesitamos aprovechar eso. Vamos con eso. Recuerden ustedes que no solamente estamos secretando bilis con ácidos biliares, sales biliares y fosfolípidos al intestino, sino que cuando ellos hacen la tarea de disolver las grasas y volver al enterocito, estamos reabsorbiendo todo eso. Y después vamos a mirar eso porque es importante. Yo les cuento el porqué. Bueno, y este es, el resumen de lo que acabo de comentar. Tenemos la grasa de la alimentación, tenemos las sales biliares, se emulsionan los triglicéridos, aparece la lipasa pancreática, produce los ácidos grasos, produce el monoacilglicerol en las micelas y llegan a la superficie de las vellosidades intestinales donde se absorben. El monoacilglicerol es una molécula anfipática. Entonces, como tiene un componente lipídico, va a pasar fácilmente la membrana celular del enterocito. Los ácidos grasos van a disolverse fácilmente en la membrana del enterocito y vamos a tener que en el polo de absorción del enterocito vamos a tener los ácidos grasos y vamos a tener monoacilglicerol. Ya estamos en el enterocito, o sea, ya salió de la luz intestinal y ya está dentro de nuestro organismo la grasa que comemos en la dieta. ¿Qué le pasaba a la glucosa cuando entraba a la célula? ¿Qué teníamos que hacer para que no se devolviera y qué teníamos que hacer para marcarla para que se siguiera usando? Entonces pasamos de glucosa a fosfato, de fructosa a fosfato, dependiente de galactosa, fosfato, dependiendo del monosacárido que transformemos. ¿Qué pasa aquí? Aquí el activador no es el fosfato, sino la coenzima A. ¿Qué es la coenzima A? 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 Uy, niña. Con razón que le iban poniendo las preguntas y ¿qué es la coenzima A? La forma activa de la vitamina B5 no tiene nada que ver con carbón, no tiene que ver nada con nada de eso, que participa en el metabolismo es distinto, pero la coenzima es una cosa, no me confundan la crema con la pomada. Una cosa es la coenzima A y otra cosa es la acetilcoenzima A, que son más distintos. ¿Sí? La coenzima A es un derivado de una vitamina, es la forma activa de la vitamina B5. Y nosotros vamos a tener aquí que vamos a requerir de la coenzima A para activar a los ácidos grasos. No utilizamos fosfato como hacemos con los carbohidratos, utilizamos coenzima A. ¿Cierto? Entonces, lo que yo voy a tener aquí es que estos ácidos grasos los convierto en acílico-A. ¿Por qué así? Porque cuando hablamos de ácidos grasos de más de 2 carbonos, podemos utilizar el prefijo acílico. Si son de 2 carbonos, hablamos de acetilo, que es el acetato. ¿Cierto? Entonces, de 4, de 5, de 6, lo que sea, nosotros vamos a tener aquí, ayer se me olvidó decirles, los ácidos grasos por lo general son del número par de átomos de carbono. Existen algunas excepciones y la naturaleza diseñó algunos mecanismos enzimáticos para los que son impares volverlos pares. Los cortan o les agregan un carbono y lo vuelven pares. ¿Sí? Por lo general los ácidos grasos en cadenas largas son del número par de átomos de carbono. Y eso tiene una ventaja metabólica. Cuando los hacemos, los armamos de 2 en 2, porque el sustrato es la acetil-CoA. Cuando los desarmamos de 2 en 2, porque el producto es la acetil-CoA. ¿Sí? En algún momento me caerá un propiónico así, que es de 3, entonces le
carbono, lo convierto en succinil-CoA, que es de 4, y ya lo puedo partir en 2. O si me queda alguno de 3, le quito uno, el carboxilo me queda 9,2 y ya lo puedo usar. La única excepción, que ayer no me la conté, de un ácido graso insaturado impar es uno de 11 carbonos. Se llama el undecilénico. ¿Y por qué es importante? Porque ayer tampoco les conté que los ácidos grasos por naturaleza huelen feo. Saben buenísimo, pero huelen feo. O sea, el sabor, el estado organoléptico de los alimentos se los da la grasa. La grasa es la que le da el sabor a la comida. Pero cuando usted los ácidos grasos los aísla, todo huele feo. Entonces, para que ustedes sepan y tengan alguna idea de que el olor del undecilénico es responsable del cachupe. Bueno, que sepan qué es eso. ¿No saben ustedes qué es el cachupe? ¿Ah? ¿No saben? ¿No saben qué es eso? La combinación de la caspa, la chucha y la pecueca. Entonces ese ácido graso es el responsable de los olores naturales de la persona. De una general aparece en las glándulas sebáceas después de la adolescencia. Cuando comienza a ponerse el humor fuerte. Cuando se alguien empieza a oler a agrio. ¿Sí? Entonces el ácido undecilénico es el único ácido graso insaturado de 11 carbonos impar, que es el responsable del efecto antibacteriano, antimicótico, o sea, protege contra las infecciones, protege por bacterias y por hongos de las secreciones corporales de los pliegues, las axilas, zonas genitales. Entonces, ahí paso a hablarles de las secciones. Volvemos aquí. Entonces les decía, ya que aproveché que me confundieron la CoA con la CoA. Entonces ustedes van a ver que los ácidos grasos que entran se van a unir con coenzima A y los voy a activar hacia el CoA y voy a tener monoácido glicérico. ¿Qué pasa en el enterocito? Pues que existen unas enzimas que vuelven y me lo juntan y vuelven y me lo arman ahí. Y después de comer, después de todo ese rollo que yo les he contado, el enterocito lo que hace es que coge otra vez y vuelve y me hace los triglicéridos. Él vuelve y los arma adentro. Los desarmó afuera, los metió a pedazos y los armó adentro. De alguien, ya, qué tontería, ¿cierto? Porque no pasaron así completo, pasan pequeñitos. Dos razones. La primera, la ubicación de los ácidos grasos en la posición 1, 2 o 3 es específica de especie. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización de la grasa de la vaca, del cerdo y la de nosotros es distinta. Iba a depender de la posición que ocupan los ácidos grasos en la posición 1, 2 o 3 del glicerol. Eso está marcado genéticamente. La grasa humana es diferente de la grasa del cerdo, es diferente de la grasa de los bovinos, ¿sí? Es diferente de la grasa de cualquier animal. Hay un patrón de distribución de los ácidos grasos que obedece a un mensaje específico de especie. Existe una orden, una receta por la cual nosotros sabemos cuál ponemos la posición 1, cuál ponemos la posición 2, cuál ponemos la posición 3. Existen unas enzimas que van a romper y cambiar la posición de los ácidos grasos. Entonces, en este orden de ideas, lo que yo voy a tener es el triglicéridos. Al final de todo este rollo, para decirle que la grasa que comemos la volvemos a hacer adentro del enterocito, pero lo hacemos con una receta nuestra. Bueno, ¿y por qué no entramos? Yo le he dicho a ustedes, algunas han hecho el trasteo de pieza. Han logrado sacar la cama con el colchón puesto y armada. ¿Para qué la desarman? ¿Para qué la desarman y tienen que pasarla para la pieza de al lado? No la pasan armada. Al menos tienen que quitarle las sábanas y las almohadas y el colchón. Algunas veces tienen que quitar las tablas, las hacen algún daño. Algunas veces tienen que soltar las cantoneras y coger los cabeceros y volver a armar. Eso hace hacerlo con lo que es capaz de pasar completo. Hay que desarmarlo afuera, poner las partecitas adentro y volver a armar adentro. Que ya nosotros teníamos en el enterocito
¿A dónde tenemos que enviarla? ¿El intestino qué hace? Pues tiene que sacar eso de ahí. ¿A dónde lo saca? A la sangre. No puede ir al hígado porque no tiene cómo el sistema portal que está aquí en la base no tiene la capacidad de dejar pasar esas moléculas grandes. Yo tengo que utilizar la vía linfática para poder mandar lo que aquí grande que absorbimos a la circulación por un conducto linfático y luego lo vamos a romper con la sangre. Resumen, la grasa de la dieta, el último sitio al que llega es al hígado. Los carbohidratos, cuando entran al organismo, entran por el hígado. El hígado es la estación de primer paso. En las grasas, el hígado es la última estación de llegada, la terminal. ¿Sí ven las diferencias? Entonces, vamos a mirar con detalle qué es lo que pasa en el enterocito. Ya ustedes tienen el aquí está. Esto es una lámina de donde estaba, en algún momento estuvo en la portada del libro de Harvard. Los triglicéridos se rearman, pero el colesterol y los lisolitos no. Vamos únicamente por triglicéridos, yo no les he hablado del resto. ¿Sí? Dame adelante. Pero tampoco ni atrás. Sí, entonces, vamos a ir. O sea, yo solamente hasta ahora, de lo que les diga, tenemos fosfolípidos, tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, le estoy hablando de esto que quizás un poquito lo más enredado, que son los triglicéridos. Y ustedes miren aquí el triacilglicerol. El glicerol es este palito y los tres ácidos grasos. Entonces, el 100% de los triglicéridos son atacados por la lipasa pancreática y la lipasa le quita el de la posición 3. Y este ácido graso que da por aquí, yo les decía, algunos libros lo plantean como ácido graso libre. Y aparece entonces el 1,2 diacilglicerol. Luego la misma lipasa pancreática coge este ácido graso, le quita el de la posición 1. Recuerden que hay un tema de limitante espacial. Y en este momento entonces me queda el monoacilglicerol con el ácido graso en la posición 2 y me queda otro ácido graso libre. Estos ácidos grasos libres, ustedes los van a ver aquí, van a entrar, sí, van a entrar por difusión pasiva. Esta es la membrana, lo que está en azul es la membrana del enterocito, y se encuentran con una 5A sintetasa que depende de coenzima A y de ATP, y yo tengo un pool, hago una reserva de ácidos grasos activados al interior del enterocito. ¿Okay? Aquí hago yo una reserva. Entonces tengo en el epitelio intestinal, aquí está la luz del intestino y aquí está el vaso linfático y aquí está la vena porta. ¿Cierto? Que yo voy a tener de este triglicérido, los dos ácidos grasos están activados dentro del enterocito en un pool de acetilcoa. Esto pasa en el retículo endoplasmático visceral. Ahí están las enzimas. Entonces, yo tengo aquí ya los ácidos grasos activados en un costal. Y entonces viene el monoacilglicerol, menos que las 3/4 partes se absorbe como monoacilglicerol. Que hagamos el recorrido. Este monoacilglicerol se va a encontrar con unas enzimas que van a esterificar este monoacilglicerol y me van a armar el triacilglicerol utilizando como base las 3/4 partes del monoacilglicerol que quedó de la digestión. ¿Sí? O sea, las 3/4 partes de la grasa de la dieta entra como monoacilglicerol y se rearma como triacilglicerol en el enterocito. Y esto está ocurriendo en el polo basal. Aquí están las vellosidades, aquí está la base del enterocito y aquí tenemos nosotros los triglicéridos. Ahí vamos. ¿Qué pasa con el otro 25%? Entonces, aparece una isomerasa que coge el ácido graso de la posición 2 y lo pasa para la posición 1. Ahí nada se pierde, de la grasa nada se pierde. Entonces, aparece el 1-monoacilglicerol que puede entrar, un 6 a un 10% entra como monoacilglicerol. Aparece la lipasa intestinal que ya forma parte de la batería de enzimas del enterocito, lo degrada y en este momento este ácido graso libre o no esterificado es atacado por la 5A sintetasa y entra a formar parte del pool. O sea que ustedes van a sumar aquí el 80% de la grasa que comemos
se digiere completamente. Aquí el 72% va como monoacilglicerol, más o menos el 10% se digiere completamente. ¿Sí? Solo el 10% se digiere completamente y yo lo que voy a tener aquí es glicerol y los 3 ácidos grasos en este punto. O sea, de toda la grasa que nosotros consumimos, ¿sí? Ven ustedes que solamente alrededor del 10% se digiere completamente en el enterocito. Y aquí, cuando nosotros le hacemos la jugada de la isomerasa y le pasamos de la posición 2 a la posición 1, esta lipasa lo ataca y lo termina de degradar y queda en glicerol. Estamos hablando del afuera. O sea que ustedes miran, más o menos el 25% de lo que uno come se degrada completamente. Afuera del enterocito. Y este glicerol, que queda libre, pasa sin ningún problema por el enterocito porque por la dieta de concentración y llega al sistema portador. ¿Y aquí para dónde va? Por el sistema portador, ¿dónde va? Entonces este glicerol llega al hígado. ¿Y para qué sirve el glicerol? Cuando tenemos problemas de ayunos largos. ¿Para qué sirve el glicerol? Para hacer gluconeogénesis. ¿Sí? En este momento no lo vamos a utilizar porque estamos recién alimentados. Pero luego este glicerol lo vamos a guardar para poder hacer gluconeogénesis cuando lleguemos más de 8 o 10 horas de ayuno. Entonces, de toda la grasa de la dieta, grasa, glicerol y triglicéridos, más o menos el 25% se desarma completamente en los 3 ácidos grasos y en el glicerol. El resto, el porcentaje grande, 70-75% va como monoacilglicerol y este monoacilglicerol termina siendo triglicéridos, pero miren qué pasa con el que puede aquí entrar. El que ataca la lipasa intestinal en el interior, este glicerol se va a fosforilar y se convierte en glicerol fosfato. ¿Sí? Entonces, la glucólisis que está funcionando de manera simultánea porque estamos comiendo, tenemos nutrientes, me da glicerol 3-fosfato. ¿Cierto? Entonces hace que ese glicerol que viene de la glucosa o que viene de la lipasa intestinal se fosforile y aparece esta molécula que es el glicerol fosfato, que es la primera, que hay un error, aquí no es así, aquí falta un fosfato, que hay un error en esta lámina, y es que así como está aquí, yo le pongo un ácido graso a la posición 2 y hago mi primer ácido fosfatídico, que es la base para hacer los fosfolípidos. En resumen, después de que yo como grasa, 3/4 partes de la grasa las convierto en triglicéridos dentro del enterocito. Puedo también, con un porcentaje de aproximadamente entre el 6 y el 10, obtener el glicerol y lo voy a mandar para hacer fosfolípidos. Y lo que dijeron afuera, que más o menos el 20% va directamente al hígado como glicerol. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Armamos los triglicéridos y tenemos la base para hacer fosfolípidos. Tenemos fosfolípidos aquí, tenemos triglicéridos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar cuando nosotros vayamos a la vía linfática? ¿De qué está hecha la linfa? ¿Cuál es el principal componente de la linfa? ¿Cuál es el principal componente de la linfa? ¿Y qué tenemos aquí? Un triglicérido. ¿Y cuál es el principal comportamiento del triglicérido? ¿Cuál es el principal problema del triglicérido? Que es insoluble en agua. ¿Qué necesitamos nosotros para que este enterocito nos mande estos triglicéridos y estos fosfolípidos a la vía linfática? ¿Qué necesitamos? Un transportador. ¿De qué naturaleza? ¿De qué naturaleza? Ese va a ser ese transportador. ¿De qué naturaleza? No de qué comportamiento, de qué naturaleza, que diferente el término. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué les decía dónde estaba pasando todo esto? ¿Qué les dije dónde estaba pasando todo esto?
¿En qué parte de la célula? Retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso. ¿Quién está al lado? ¿Quién está al lado? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los ribosomas. ¿Y cuál es la función de los ribosomas? ¿Y para qué sirve esa proteína? Para articular. ¿Y dónde creen que pasa eso? ¿Quién está al ladito? En la aparato. Entonces, le entregamos la carga lipídica, estamos en la vecindad, tenemos un mapeo genético, tenemos unos genes que están produciendo unas proteínas, necesitamos un transportador y tenemos una alcahueta, que es el aparato Golgi. Entonces, el Golgi recibe los fosfolípidos, recibe los triglicéridos, arma una estructura y le pone una proteína. Una proteína para que poderlo mandar a la circulación vital. Entonces tengo yo mi primera molécula de transporte que se llama una lipoproteína. ¿Sí? Mi primer molécula de transporte se llama una lipoproteína. Es el complejo entre los lípidos y las proteínas, y ahí viene su pregunta. Ay, ¿qué pasa con los fosfolípidos? Ahí los tienen. ¿Sí? ¿Qué pasa además? Que todo este proceso de aquí, yo estoy absorbiendo colesterol que venía en la dieta. Y este colesterol le está entrando al enterocito. Tenemos una colesterol esterasa, entonces tenemos una posibilidad de tener colesterol libre y tenemos la posibilidad de tener el colesterol esterificado. Por lo general, el colesterol libre no tiene problema para pasar. Tan pronto entra, recuerden ustedes que es una molécula grande, 27 carbono, tiene solo un OH, es una molécula relativamente insoluble en agua, va a recibir un transportador aquí, que lo va a meter, lo activa en el aparato de Golgi, en el retículo endoplasmático liso, lo manda al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, y cuando yo salgo esto de aquí, no solamente esa lipoproteína, no solamente tiene triglicéridos y fosfolípidos, y no tiene colesterol libre afuera, tiene colesterol esterificado adentro, tiene vitaminas, las liposolubles, la S por la I, ¿sí? Y entonces esa estructura macro que les estoy describiendo se llama una lipoproteína. Y es el principal mecanismo de transporte de los lípidos en la sangre. Que va a llegar al corazón y a partir del corazón se va a distribuir por todos los tejidos. Y después de cierto tiempo, que vamos a mirar, voy desarmando y ya lo que me queda, el cuchito que me queda, se lo entrego al hígado para que el hígado lo termine de procesar. ¿Sí? Y eso va a pasar en un tiempo que ya les voy a contar. Esta primera molécula, esa primera lipoproteína se llama el kilomicrón. O sea, el enterocito produce kilomicrones. ¿Cómo se llama la papilla que produce el estómago cuando está en el proceso digestivo? ¿Cómo se llama esa papilla? ¿Cómo la llamamos? ¿Ah? ¿Cómo llamamos la papilla que produce el estómago cuando está sobre ese masacote? El quimo gástrico. ¿Cómo se llama la papilla que maneja el intestino delgado? El kilo intestinal. Se llama kilo porque es el producto del trabajo de la bilis, del páncreas, del enterocito, ¿cierto? Nosotros tenemos el kilo. Y el tamaño es tan grande que tiene que utilizar una ruta alterna porque no puede entrar a la sangre, pues se llama micrón, porque es grande, incluso se puede ver en el microscopio. Esta partícula se puede ver por el tamaño. Por esa razón se llaman kilomicrones. Forman parte de todo el proceso digestivo intestinal y ustedes van a oír hablar, cuando estén en su clínica, de una fístula de quilosa. Cuando existen perforaciones del sistema porta que pueden drenar a la cavidad abdominal o puede aparecer el kilo ese que es la grasa que se absorbe de la vía linfática. Bueno, tenemos entonces nuestra primera lipoproteína que se llama el kilomicrón.
Y esta va a ser la estructura general de una lipoproteína. ¿Paramos 5 minutos? 5 minutos, porque yo creo que